Las cosas simplemente son así. Era hora de iniciar mi viaje. Mi nombre es Green. Ya sé, solo un par de días soy oficialmente un entrenador a Pokémon. Mi padre adoptivo me permitió elegir a mi primer Pokémon e iniciar mi primer viaje. Desde pequeña los Pokémon siempre me han gustado muchísimo, he estado conviviendo con cientos de ellos todo el tiempo. Por eso quería hacer una entrenadora para seguir explorando y ver nuevos Pokémon y nuevos amigos con los cuales poder jugar. Mi querido sobrino, o mejor dicho hermano, también había crecido mucho conmigo, aunque a diferencia de mí él tenía una pequeña rivalidad con un chico llamado Red. Es curioso cómo todos nuestros nombres se conectan: Green mi hermano Blue y su amigo Red. El gran día llegó y me permitieron elegir a mí. Primero elegí a Squirtle. Era mi Pokémon favorito, además de que al ser un tipo agua tendría mucha ventaja en el primer gimnasio, el de tipo roca. Red eligió a Bulbasaur y Blue eligió a Charmander. Naturalmente la rivalidad de mi hermano y Red lo llevó a tener una pelea en la cual Red, a pesar de la ventaja de tipos que tenía mi hermano, él terminó ganando. Pero gracias a ver su pelea aprendí un poco de cómo funcionarían los combates. Solo saliendo del pueblo nos separamos y tomamos caminos distintos. Aunque el plan de mi padre era que nos mantuviéramos juntos, desgraciadamente ninguno de ellos me hizo caso, así que tuve que tomar mi propio camino, así como ellos el suyo. No me tomó mucho tiempo ni para el Squirtle ni para mí avanzar. Habían aparecido varios Pokémones, pero ninguno de ellos era fuerte, así que los manejamos bastante bien y ganamos mucha experiencia. Pero todo cambió cuando escuchamos que en un pueblo cercano había ladrones. Simplemente escuchaba cómo ellos habían robado a muchos transeúntes que ni siquiera tenían un Pokémon para defenderse. Eso me enfureció bastante, así que decidí ir a confrontarlos en un 3 contra 1. Tal vez parecería injusto, pero gracias a la experiencia que ya tenía no fue tan difícil. O eso pensaba, ya que por detrás de mí había aparecido otro Pokémon que estaba dispuesto a atacarme. Quedé en completo shock cuando solo vi la mandíbula de ese Arbok. Pero mi horror solo creció cuando vi como un Sneasel, que había salido prácticamente de la nada, lo cortó a la mitad, y desgraciadamente para mí toda esa sangre salpicó en mi cara. Después de eso simplemente no pude más y me desmayé. Narra Carlos. Demonios, creo que ahora sí le asusté, fue lo único que podía pensar mientras miraba cómo la chica ahora estaba tendida en el suelo completamente inconsciente. Squirtle gritó su Pokémon mientras se ponía enfrente de su entrenadora, pensando que nosotros le íbamos a hacer daño. Tranquilo chaparro, no vamos a hacerle nada, dije, pero el Pokémon no parecía muy convencido. Luego escuchamos unos pequeños zumbidos, los tres volteamos a otro lugar y pudimos ver como una pequeña horda de Beedrills. Mierda. Sneasel, Squirtle, cúbrame. Rápidamente ambos Pokémon se pusieron a los lados míos mientras tomaba a la chica y me la llevaba canchada. Ambos Pokémon hacían todo lo que podían para detener a los Beedrills. Pero era casi inútil y algunos por poco y me lograban impactar. Mierda. Squirtle rápido usa pistola de agua y Sneasel síguelo con ventisca. Apunten a sus alas. Ambos Pokémon hicieron lo que les pedí y entre los dos hicieron lo que les pedí rápidamente. La ventisca obtuvo un pequeño impulso gracias a la humedad que estaba dejando Square, aunque fallara los tiros. Así logramos llegar a una pequeña cueva donde pudimos refugiarnos por el momento. Noté que ambos ya estaban bastante cansados, así que comencé a buscar en mi mochila, pero no encontré muchas cosas que pudieran servir. Algunas vallas tal vez servirían, pero no por mucho, así que comencé a revisar la mochila de Green. Squirtle, gritó el Pokémon mientras rápidamente me quitaba la mochila, dándome una mirada de no tocar eso.
Estoy buscando algo para ayudarnos y para ayudarla a ella, dije, mientras señalaba a la chica, la cual seguía inconsciente y dormida de todo lo que podría haberle pasado. El Pokémon simplemente me miró y luego miró a su entrenadora con un pequeño chasqueo, simplemente me devolvió la bolsa pero señalándome como que no tocara nada íntimo. Comencé a revisar su mochila y encontré algunas cosas que podrían servir una poción restaurada todo. Me sorprendió que tuviera esta clase de cosas al apenas iniciar el viaje, pero decidí no darle importancia y simplemente acercar a ambos para rociarlos un poco y así ambos se curen. Luego saqué unas toallas húmedas para limpiarle toda la cara que estaba cubierta de sangre. Después de eso noté que tenía algunos paquetes de croquetas Pokémon. ¿Tienen hambre?, le pregunté y ambos parecía que asintieron, así saqué 2 platos y serví las croquetas. Ambos comenzaron a comer sus croquetas. Supongo que estaremos aquí un rato, fue lo único que pude decir mientras sacaba una pequeña sopa instantánea de mi propia mochila y la comenzaba a cocinar. Así por lo menos tuvimos un pequeño rato agradable mientras no ocurría nada y esperábamos a que la chica despertara. Era por lo menos un poco relajante saber que podías tener al menos unos minutos de relajación en un mundo tan caótico como este. Pidi espear. Y toda esa tranquilidad se vino abajo en tan solo un par de minutos cuando escuchamos algo. Squirtle, quédate aquí, iremos a investigar. Rápidamente pudimos salir Nia, Sneasel y yo para ver qué es lo que estaba pasando. Sneasel. Ella señaló hacia el cielo y ahí pude verlo, un Pidgey y un Spearow. Estaban volando teniendo una pequeña lucha encarnizada uno contra el otro, haciendo que solo me quedara impactado mirando ambos Pokémon. Ambos volaban e intentaban picotearse uno al otro con todo lo que tenían. Eso hizo que me quedara impresionado mientras miraba la lucha. Sneasel, prepárate, vamos a capturar a tu primer compañero, el que gane definitivamente tiene que estar en mi equipo. Es lo único que pude decir mientras miraba a Sneasel, la cual aunque no se veía muy convencida aún así asintió. Ambos Pokémon intentaban darse picotazos o patadas, pero de repente nos asombramos cuando Spearow rápidamente se colocó encima de Pidgey y rápidamente lo agarró por sus alas, dejándose caer en picada y estrellándolo en el piso cerca de donde estábamos nosotros. Eso hizo que el Pokémon simplemente muriera casi al instante, ya que su cabeza estaba hecha una porquería por el impacto. Spearow no perdió el tiempo e iba a comenzar a comer. Era mi oportunidad, Sneasel, ventisca. Grité. Spearow se confundió por ese grito y rápidamente intentó agarrar distancia pero no pudo cuando la ventisca simplemente había congelado parte de sus alas. Agárralo y haz el mismo movimiento que él hizo contra el Pidgey. Grité con todas mis fuerzas y rápidamente podremos llenarlo un karma instantáneo, pero de la misma forma en que él lo había hecho. Sneasel saltó detrás de él y rápidamente lo agarró de las alas y lo impactó contra el suelo de la misma forma que él había hecho con su víctima antes. Tenía suerte que al menos estando cerca del piso no fueron un ataque letal, pero sí uno que lo dejó bastante debilitado. Antes de que pudiera volver a hacer algo rápidamente, Sneasel lo agarró en el piso sosteniéndolo. Y fue ahí donde me di cuenta de una cosa y un detalle muy importante. No tenía pokebolas. El Pokémon solo me miró con ira, esperando a que arrojara las pokebolas y lo atrapara. No me quedaba de otra más que intentar convencerlo. Spearow, escúchame, quiero hacerte la propuesta de unirte a nosotros. El Pokémon se sorprendió al escuchar esto. Te daré alimento, protección y cuidado. Supongo que tú al vivir en lo salvaje ya sabes lo difícil que es, y así como tú acabaste con ese Pokémon sabes perfectamente que un Pokémon puede acabar contigo en cualquier momento.
Así que ¿qué prefieres, seguir haciendo esto hasta que te maten o aceptar mi propuesta y unirte voluntariamente a mi equipo? Sparrow simplemente se me quedó mirando un poco, pero luego miró el cadáver que él mismo había dejado, como reflexionando, dándose cuenta de que lo que decía era bastante verdadero. Sparrow, dijo, y cuando él lo dijo, Sneasel dejó de someterlo, haciendo que por fin estuviera libre. Miré a mi Pokémon y ella sintió como diciendo, él sí aceptó tu propuesta, y así pude ver cómo él simplemente levantaba y revisaba un poco sus alas, quitándose el hielo de encima. Así que bien. El cadáver de Pidgey, simplemente no podía dejarlo ahí, ya que otros Pokémon se lo comerían. Decidí honrar un poco el esfuerzo de mi nuevo Pokémon por cazar a este Pokémon. Supongo que tenemos la cena lista. Narra Green. Me estaba levantando, me dolía bastante la cabeza, y no podía recordar bien lo que había pasado, solo miré a mi Pokémon, el cual estaba un poco impactado. Pero luego volteé y miré a un chico y a lo que parecía ser un Pokémon que yo no había visto nunca, de color negro y con orejas puntiagudas, así como una especie de hoja roja que estaba en su lado izquierdo. Además miré un Sparrow. Mi abuelo me había contado un poco sobre estos Pokémon y lo peligrosos que podían ser sus evoluciones. Pero luego miré como ambos también solo estaban atentos a una pequeña fogata. Cuando miré más de cerca la fogata, noté un pequeño aroma bastante delicioso. Y luego miré como había dos palos que estaban en paralelo arriba de la fogata, y como algo estaba en el medio siendo achicharrado por el fuego. Ambos Pokémon simplemente estaban deseosos, y luego miré como un chico simplemente movía un poco el palo que estaba rostizando. Hola, ya despertaste, supongo que vas a tener hambre. La comida ya casi está, solo espera unos momentos en que preparé una buena salsa. Es lo único que dijo el chico. Formula mis teorías, y tal vez este chico me había ayudado, así que acepté un poco su amabilidad. Pero entonces miré por el piso de la cueva y noté que había muchas plumas. Esto me desconcertó un poco. Lentamente comencé a ver bien lo que se estaba rostizando y lentamente caí en cuenta de lo que era eso. Las plumas y la forma de lo que estaba haciendo cocinado, que no era un Magikarp. Era un Pidgey. Eso hizo que cayera de bruces al suelo y lentamente recordara lo que había pasado, la decapitación del Arbok. Él simplemente me miró mientras yo caía al suelo. Sus Pokémon también me miraron un poco confundidos, pero entonces cuando él se acercó a mí no lo pensé dos veces, usé mi pie con todas mis fuerzas y le di una patada en las bolas. Sus Pokémon, más que querer atacarme, comenzaron a reír, por eso tomé a Skirt y rápidamente también a mis cosas y salí huyendo de la cueva. Narra Carlos. Grandísima hija de P. Es lo único que me podía decir mientras sentía todo el dolor por haber dado en mis partes bajas. Solo podía escuchar la risa de mis queridos compañeros, los cuales no hicieron absolutamente nada, solo se quedaron ahí riendo como locos. Juro que esa chica me las va a pagar. Fue lo único que pude decirme mientras me sentaba intentando aliviar un poco el dolor. Esa maldita tenía que usar botas. Fue lo único que me podía decir mientras